Pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este curso. Pues yo me voy a centrar, como ha dicho el doctor López Cuenca, en hablaros del electro en las cardiopatías hereditarias, hablando de las principales canalopatías y miocardiopatías en nuestro medio, y luego esbozaremos una serie de conclusiones respecto a la charla dada. En cuanto a la generalidad del electrocardiograma en las miocardiopatías, hay que contextualizar que estamos ahora mismo en un momento de un desarrollo tecnológico apabullante, sobre todo en lo que se refiere a las técnicas de imagen, y para muchos el electrocardiograma pues ha podido quedar relegado a un segundo plano. Entonces, mi objetivo esta tarde es demostraros que el electrocardiograma aún ofrece una herramienta diagnóstica fundamental para este tipo de cardiopatías. De hecho, es la base del diagnóstico de las canalopatías, que como sabéis no tienen cardiopatía estructural y por tanto no podemos detectar ninguna alteración en técnica de imagen, y supone un apoyo diagnóstico fundamental en miocardiopatías, sobre todo en aquellos enfermos que están aún en una fase preclínica de la enfermedad, que encontramos con frecuencia, por ejemplo, en familiares de afectados por cardiopatías hereditarias. Quiero poner en relevancia, como ya ha hecho mi compañero previamente, la importancia del contexto clínico del paciente, no leer en el electro como una cosa aislada, sino integrar toda la información que obtenemos del paciente, y la lectura sistemática que, como ha explicado también el doctor López Cuenca, es fundamental en este caso. Yo suelo realizarla en orden de aparición en el trazado electrocardiográfico, porque así nos aseguramos de no perder datos e información del electrocardiograma, que puede ser fundamental para establecer diagnósticos posteriormente y aumentar el rendimiento de la prueba. Voy a ofreceros una foto resumen de cada una de las cardiopatías sobre las que haré, porque yo lo considero fundamental para entender luego lo que vamos encontrando. En cuanto al síndrome de QT largo, es una canalopatía en la que las alteraciones genéticas que encontramos pues producen alteraciones en los canales iónicos de la célula cardíaca, fundamentalmente por su frecuencia, los que producen una disminución en las corrientes de salida de potasio, y lo que hacen es prolongar el potencial de acción cardíaco. ¿Eso cómo se traduce en el electro? Pues se traduce con una prolongación del intervalo QT, y esta prolongación a su vez lleva aparejada el aumento de la frecuencia de aparición de arritmias ventriculares malignas, como son las taquicardias ventriculares polimórficas, que en este síndrome se llaman torsades de Poinz. Y para mí lo más importante de este síndrome es medir de una forma correcta el QT. Y esto no es nada fácil, porque en estudios previos ya han demostrado cómo menos del 25% de cardiólogos y no cardiólogos pues sabemos calcular el QT de forma adecuada. Ahora mismo los electrodos digitalizados que tenemos, los electros nos dan una medición automática del QT. Hay otros métodos para medir el QT, como este que presento aquí de la mitad del RR, que es una aproximación inicial, que cuando vemos que el QT ocupa más de la mitad del RR, pues podemos sospechar que está prolongado, pero ambas, tanto la automatizada como esta, pues son bastante inexactas. Entonces, lo que se recomienda en la actualidad es utilizar el método de la tangente, que parece más difícil de lo que en realidad es, porque lo que consiste es en medir el QT desde el inicio de la onda Q, que sería aquí, trazar una línea extrapolada de lo que sería el segmento isoeléctrico hasta aquí, ¿vale? Trazar la línea recta y luego medirlo hasta la intersección de esa línea con una línea que es tangente a la pendiente descendente de la T. Y así conseguiríamos un intervalo QT medido correctamente, ¿de acuerdo? Luego hay que tener una serie de consideraciones a la hora de medirlo, como son repetir en días diferentes, porque el QT hay que tener en cuenta que es un parámetro dinámico que varía en función de diversos factores. Hay que seleccionar las derivaciones en las que mejor se ve el intervalo, que suelen ser 2 y 5, porque son las que mejor valor predictivo han demostrado. Hay que excluir en su medición la onda U, que es esta onda de baja amplitud que aparece debajo de la onda T, es decir, medir hasta aquí. Hay que hacerle promedio de 3 a 5 latidos, y se mide generalmente en las frecuencias normales de reposo, entre 60 y 90 latidos por minuto, porque hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca, ya que es un parámetro que está influido por ella, ¿vale? Hay que corregirlo midiendo el RR previo. Para ello existe una serie de fórmulas que tenéis aquí en este cuadro, que para nada hay que memorizar, porque estas fórmulas ya las tenemos a un clic en cualquier calculadora disponible online o aplicación móvil, en la que podemos meter tanto el parámetro de QT medido como el RR anterior, y nos da una medida de QT corregido. En cuanto a los valores anormales, tenemos que saber que se considera prolongado un QT mayor de 450 milisegundos en hombres, de 470 en mujeres y de 460 en niños. Mientras que
Cuando pensamos en este síndrome vamos a obtener valores de QT mayores, mayores de 480 por lo general, aunque existe, como muestro en esta figura, una superposición entre los valores de la normalidad del QT y aquellos valores que presentan los afectados por el síndrome de QT largo, de manera que aquí resulta imprescindible la contextualización clínica de los pacientes. Es decir, no es lo mismo una mujer asintomática con un QT mayor de 440 milisegundos en la que la probabilidad de que sea un QT largo va a ser mínima, que si la comparamos con un paciente que tenga un familiar con un QT largo, ¿de acuerdo? Con el mismo valor de QT. El contexto clínico es fundamental para sospechar este tipo de patologías. Otras características que encontramos en el electro pues son morfologías anómalas de la onda T que se han correlacionado con los distintos tipos o alteraciones genéticas de QT largo. Pues podemos encontrar en el QT1 unas ondas T de base muy ancha, muy prolongadas, en el QT2 unas ondas T que muestran muescas o melladuras, y en el QT3 unas ondas T de aparición tardía ya acuminadas. Otro patrón característico que se relaciona con este síndrome es la alternancia de la onda T, en el cual encontramos variaciones latido a latido, tanto de la polaridad como de la morfología de la onda T. Y este es un hallazgo muy ominoso porque lo que está manifestando es que existe una inestabilidad eléctrica y riesgo de arritmias ventriculares. Y también podemos encontrar en los pacientes con QT, como vemos aquí, un QT muy prolongado, pero es que hay algo más en este electro. En este electro hay una serie de ondas P que, como veis aquí, no conducen, ¿de acuerdo? Y que se trata de un bloqueo auriculoventricular completo, también asociado a este síndrome. En segundo lugar, pues vamos a hablar algo del síndrome de Brugada, que es otra canalopatía. En este caso lo que se produce es una pérdida de función del canal de sodio que crea un desequilibrio entre las corrientes iónicas de entrada y de salida. Este desequilibrio además puede acentuarse con ciertos factores como son la fiebre, el aumento del tono vagal o ciertos fármacos, y este desequilibrio, cuando está en su máxima expresión, pues nos va a dar los patrones electrocardiográficos típicos y también puede ser un trigger para la aparición de arritmias ventriculares malignas. En cuanto a los patrones electrocardiográficos en este síndrome, pues tenemos dos tipos. El tipo 1 o COVID type consiste en una elevación del ST mayor de 2 milímetros en una o más derivaciones precordiales derechas, como veis aquí. Suele haber una onda R' chiquitina, que en este caso no se mueve muy bien, pero que suele estar ahí. Luego, el ST tiene una morfología cóncava, cuya forma nos puede hacer recordar a lo que es una aleta de tiburón, y una onda T que es negativa y que sobrepasa la línea isoeléctrica. El patrón de tipo 2, que también se denomina en silla de montar, se caracteriza por una elevación del ST que suele ser mayor de 0,5 milímetros también en una o más precordiales derechas, en V2 casi siempre mayor que de 2, tiene una onda R' que tiene una pendiente más lenta, un ST que se ve aquí convexo, ¿vale? Por esto la morfología de la silla de montar, y una onda T que es positiva en V2, como veis aquí, y que es variable en V1. Puede ser positiva o negativa. Muy importante el señalar que solo el patrón tipo 1 es diagnóstico de la enfermedad, mientras que el tipo 2 solo sería sugestivo de la enfermedad y tendríamos que desenmascararlo pues con una serie de maniobras que tenemos a nuestra disposición. Una de ellas, por ejemplo, es la realización de estos electrocardiogramas especiales. Este sería la posición convencional de los electrodos del electrocardiograma, en la que obtenemos en un paciente, como veis aquí, un patrón de tipo 2 definido por un aumento del ST aquí mayor de 2 milímetros en V2. Tenemos también una T de polaridad positiva, ¿de acuerdo? Y que podría ser sugestivo también en V1 del patrón tipo 2. Cuando subimos las derivaciones del cuarto espacio intercostal V1 y V2 y las ponemos en el segundo espacio intercostal y a lo largo del esternón, paralelamente, el resto de derivaciones para conseguir un registro de tracto de salida ventrículo derecho, que es donde se origina este patrón típico, tenemos que cambiar la morfología y desenmascaramos en este paciente un patrón tipo 1 diagnóstico que, como veis aquí, remarco, es el aumento del ST mayor de 2 milímetros en las precordiales derechas con esta T negativa en morfología de lomo de delfín. Otra cosa importante en el Brugada es que es un patrón dinámico, al igual que era QT, y que puede cambiar en un mismo paciente influenciado por diversos factores, como por ejemplo la fiebre. Aquí tenemos electros de un mismo paciente, varón de 28 años, en el que podemos ver cómo
En ciertos electros realizados a lo largo de su vida, pues muestra un patrón que podría ser más de tipo 2, ¿de acuerdo? Con una T positiva en V2, patrones poco llamativos, incluso en este electro final se acerca mucho a un patrón, a un electro prácticamente normal, mientras que este electro central muestra un patrón tipo 1 diagnóstico. De ahí la importancia de la realización de electros seriados en estos pacientes. Pasando ya a las miocardiopatías con afectación cardíaca estructural, pues una de ellas, la miocardiopatía hipertrófica, que se caracteriza por un aumento de los grosores parietales, que puede afectar a uno o ambos ventrículos y que por técnicas de imagen consideramos diagnósticos patológicos, grosores mayores de 15 milímetros, y también se caracteriza a nivel histológico por desorganización o disarray de las fibras musculares que predisponen a arritmias. Pues en la miocardiopatía hipertrófica el electro es una herramienta fundamental porque en el 90% de los pacientes este va a ser anormal y en los pacientes que no es anormal y tenemos electros prácticamente normales son pacientes que van a tener una expresión muy leve de la enfermedad. Además, el electro es más sensible para el screening que el ecocardiograma en este caso y el diagnóstico permite el diagnóstico diferencial de fenocopias o enfermedades que se parecen mucho a la hipertrófica sin serlo, por ejemplo, algunas enfermedades de depósito, que es el depósito de ciertas sustancias que genera la hipertrofia, o el corazón de atleta del que nos hablará a continuación el doctor Jimeno. Los principales hallazgos electrocardiográficos son la prolongación de la onda P, que la vamos a tener como signo de aumento de presión en las cavidades izquierdas, las ondas Q patológicas en 2 derivaciones continuas, que son un hallazgo bastante frecuente, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, que aparecen en torno a un 60 o 70% de pacientes. Aquí tenéis varios criterios, por supuesto. Esto ahora mismo no hay que memorizarlo porque, bueno, este es un score, por ejemplo, para ver cuánto de probable es que haya una miocardiopatía hipertrófica, pero esto, por supuesto, lo tenéis a vuestra disposición en cualquier aplicación móvil de calculadora que os puede ayudar a la interpretación de la hipertrofia ventricular izquierda. Y luego, las alteraciones de la repolarización que se han mostrado en diversos estudios de forma consistente como las alteraciones más frecuentes en estos pacientes. Sobre todo, la existencia de T negativas mayores de 2 milímetros en la cara inferolateral que se preceden de un descenso del ST. Otro hallazgo muy frecuente en los pacientes es la observación de QTs prolongados mayores de 480 milisegundos. Y aquí tenemos un varón de 40 años asintomático en el que vemos, leyendo su electro, pues se trata de un ritmo sinusal, aproximadamente 60 latidos por minuto, un PR normal, vemos que tiene un QRS estrecho y vemos cómo nos llama la atención ya los voltajes que presenta este paciente en las derivaciones precordiales, fundamentalmente. Si le pasamos los criterios de hipertrofia que están a nuestra disposición, son claramente patológicos, 46 el Sokolov, 38 el Cornell y una puntuación del Romilest de 9, todo ello indicativo de que aquí existe una hipertrofia ventricular izquierda llamativa. Y aparte podemos ver cómo existe, sobre todo también en las precordiales izquierdas, un descenso del ST con una onda T negativa profunda, en todo caso mayor de 2 milímetros, que también se extiende hacia la cara inferior del paciente. Con lo cual todo esto nos hace sospechar que se trata de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. También señalar que hay formas específicas de miocardiopatía hipertrófica, como es este caso. Aquí en el electro podemos observar cómo este paciente tiene, además de un descenso del ST generalizado, pues unas ondas T negativas que son muy, muy profundas, alcanzando, por ejemplo, en V3 y en V4 valores mayores de 10 milímetros. Y esto suele ser sugestivo de una distribución de la hipertrofia muy específica que afecta a nivel apical y que llamamos una miocardiopatía hipertrófica apical. Este electro pues lo traigo para incidir en la importancia de la lectura sistemática, puesto que nos iríamos directamente a ver estos voltajes tan aumentados que aparecen en precordiales izquierdas. De hecho, aunque no sale pues cualquier voltaje que pasa la cuadrícula y sobresale por la parte blanca del electro, nos tiene que llamar la atención. Sin embargo, esto ya lo hemos comentado, sí es muy llamativo con su descenso del ST y su onda T muy profunda, pero no debemos pasar por alto que si hubiéramos estado pendientes de una lectura ordenada, pues nos hubiéramos dado cuenta de que este ritmo no es regular, de que este ritmo es totalmente irregular y que no hay ondas P que nos permitan afirmar que esto es un ritmo sinusal. Por lo tanto, esto se trata de una fibrilación auricular y quería incidir en este tema porque en la miocardiopatía hipertrófica la fibrilación auricular tiene una prevalencia del 30%, es un hallazgo muy frecuente y es responsable de mucha mortalidad en estos pacientes que tienen un riesgo muy elevado de ictus. Pasamos a la displasia aritmogénica del ventrículo derecho
La displasia ritmogénica del ventrículo derecho se caracteriza porque hay una sustitución de fibra adiposa de las células del miocardio normal que aparece sobre todo en el triángulo de la displasia, que es el tracto de entrada, tracto de salida y ape de ventrículo derecho. Esta sustitución lo que va a generar, por un lado, es una dilatación importante y disfunción del ventrículo derecho. Eso por un lado, y por otro lado va a predisponer a la aparición de arritmias ventriculares malignas. Hay que tener en cuenta que su diagnóstico se basa en la integración de técnicas de imagen fundamentalmente que nos señalen la cardiopatía estructural, o sea, la afectación estructural del ventrículo derecho, en caracterización tisular mediante biopsia, en antecedentes familiares, en arritmias típicas y en los hallazgos electrocardiográficos. Nosotros nos vamos a centrar en estos hallazgos electrocardiográficos, señalando que el electrocardiograma es normal en un 12% de pacientes solamente y que existe una serie de criterios electrocardiográficos mayores y menores para el diagnóstico de esta miocardiopatía. Fundamentalmente lo que vamos a observar en estos pacientes son alteraciones de la repolarización, sobre todo ondas T invertidas en precordiales derechas, es decir, de V1 V3 en mayores de 14 años, porque hay que tener en cuenta que en menores de 14 años existe lo que se llama el patrón juvenil y el observar ondas T negativas en dichas derivaciones no sería patológico. Y esta sería la más frecuente, y otra alteración que podríamos encontrar son las ondas epsilon, que son las ondas esta onda que tenéis aquí sombreada en gris, son unas señales de baja amplitud que aparecen en el final del QRS y que son también más visibles en precordiales derechas, ¿de acuerdo? Luego, otro criterio electrocardiográfico menor en estos pacientes, pues es que la duración del complejo QRS terminal sea mayor de 55 milisegundos. Vamos a ver algunos casos de displasia arritmogénica del ventrículo derecho, como es este. Este es un varón de 20 años, futbolista, al que estudiamos por palpitaciones presíncope, que en principio no estaba relacionado con el ejercicio. Vemos cómo es un ritmo sinusal con una frecuencia de en torno a 60 latidos por minuto, el PR es normal, no hay ondas Q en este electrocardiograma, y del QRS pues nos llama un poquito la atención que tiene un bajo voltaje. Ya os ha explicado antes el doctor García Cuenca cómo se define el bajo voltaje, pues en derivaciones frontales. Aquí la R no alcanza 5 milímetros, en 5 milímetros, y en las derivaciones precordiales también la onda R pues es menor de 10 milímetros en todas ellas, ¿vale? Eso nos debe llamar bastante la atención. Y cuando miramos la repolarización, pues vemos aquí cómo existe una onda T negativa que va de V1 a V3 en un paciente de 20 años. Eso nos debe llamar bastante la atención y sugerir esta patología. Por otro lado, podemos ver otras alteraciones como son la presencia de extrasístoles. Como veis aquí, son latidos que se adelantan al latido sinusal normal que tocaría y que además son con un complejo QRS más ancho que el basal, con lo cual son extrasístoles que salen del ventrículo y que tienen además una morfología de bloqueo completo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Lo que nos hace pensar que salen del ventrículo derecho, y un eje inferior, se acercan a la cara inferior, o sea, que saldrían de la parte alta del ventrículo derecho. Todo eso nos debe sugerir esta patología, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Este es el electro de su padre, de 49 años, un paciente totalmente asintomático que evaluamos tras el descubrimiento de la enfermedad en el hijo. Y en este caso, pues como en su hijo, nos llama la atención el bajo voltaje generalizado que tienen los QRS del paciente, ¿de acuerdo? Y tiene una alteración de la repolarización que es mucho más llamativa que en el caso anterior. Vemos que aquí las ondas T negativas se extienden de V1 a V6, o sea, ocupan todas las precordiales, y esto nos estaría indicando probablemente afectación concomitante del ventrículo izquierdo por la enfermedad. Además, se ha colado aquí en este electrocardiograma pues un duplete ventricular, ¿vale? Todo esto nos puede apoyar pues el diagnóstico de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Pero además, si nos acercamos un poco más y exploramos un poquito más este QRS, vamos a ver que esta onda S está un poco empastada, es decir, que la pendiente de ascenso de la onda S tarda mucho, ¿no? Es muy lenta. De hecho,
mide 60 milisegundos, ¿de acuerdo? Esto hemos dicho que era un criterio menor patológico y sugestivo de la enfermedad. En cuanto a la miocardiopatia dilatada es una enfermedad de origen también genético. Aquí en esta foto, pues fijaros la gran cantidad de genes que están implicados en esta patología. Por lo tanto, tiene una heterogeneidad tanto genética como clínica que es muy, muy, muy importante. Y luego, en el espectro clínico, tenemos una fase preclínica o temprana en la que el electro nos puede dar muchas pistas, ¿de acuerdo?, antes de que se produzca la afectación estructural, y luego una fase clínica pues, que se caracteriza por una dilatación y disfunción ventricular izquierda en ausencia de condiciones de carga que la justifiquen, es decir, no hay estenosis aórtica, no hay hipertensión, etcétera. Es decir, su base es totalmente genética. El problema de la miocardiopatía dilatada es que carecemos de estudios que se hayan centrado en la evaluación sistemática del electro en largas cohortes. Pero bueno, sí que tenemos ciertas pistas de mutaciones específicas asociadas a ciertos patrones electrocardiográficos en esta enfermedad. En cuanto a los hallazgos del electro en la enfermedad, pues son muy inespecíficos. Pues signos de hipertrofia ventricular izquierda, como los que hemos señalado en la hipertrófica, aunque son bastante infrecuentes y si los encontramos deberíamos pensar en que el origen sea una hipertensión. Prolongación de la onda P en fases avanzadas de la enfermedad, que nos estaría hablando a favor de una disfunción diastólica asociada. Ondas Q patológicas en dos derivaciones contiguas y, sobre todo, alteraciones de la repolarización que pueden ser muy variadas, con inversiones de la onda T que siguen distintos patrones. Pero lo más importante, y ya lo ha señalado Ángel cuando hablaba de la miocardiopatía dilatada adquirida, cuando no es de base genética, y en la genética pasa exactamente igual, pues para mí es incidir en la importancia de saber reconocer el bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Porque este tipo de bloqueo lo presentan hasta un tercio de los pacientes, se asocia a un pronóstico adverso y es un criterio determinante para establecer diversas terapias, como por ejemplo la de resincronización cardíaca, que en estos pacientes pues, puede mejorar la disfunción ventricular severa. O sea, sabéis que el bloqueo de rama lo que produce una sincronía por retraso en la activación del ventrículo izquierdo, el corazón no se contrae de forma sincrónica. Si le ponemos un marcapasos y hacemos que se contraiga de forma sincrónica, pues podemos ayudar a estos pacientes. De hecho, el electro que ha puesto el doctor López Cuenca es muy similar a este. Es un paciente de 35 años al que vimos por disnea. Se diagnostica de miocardiopatía dilatada, como veis, con una dilatación y disfunción severa del ventrículo izquierdo. Y hay varias cosas en este electro que nos llaman la atención. Pues en primer lugar, pues por la situación de insuficiencia cardíaca con la que venía, pues tenemos una taquicardia sinusal con un PR normal, un QRS que es bastante ancho y abigarrado, que es bastante fragmentado, ¿no? Y tenemos que mide 160 milisegundos y que aparte ese QRS ensanchado pues tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda que la vemos con una onda R pequeñita y una S profunda en V1, V2, una R predominante en V5, V6 y estas muesquitas en el medio del QRS que también se han relacionado con el bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Todo esto siempre nos debe hacer sospechar la existencia de una miocardiopatía subyacente. Y ahora voy a poner a una serie de electros que, por supuesto, el objeto de esto no es que sepamos con qué mutación se correlacionan estos hallazgos, sino que estos hallazgos los identifiquemos como patológicos o no normales. Por ejemplo, este electro, nada más verlo, nos tiene que llamar muchísimo la atención una cosa. Es una mujer de 27 años que se ve por un síncope que en principio se pensó que era de perfil vasovagal, y lo que llama muchísimo la atención es que se trata de una paciente delgadita, por supuesto no obesa, y fijaos qué QRS tiene, que QRS de tan baja amplitud. O sea, no llega a haber una R aquí en todo el electro que supere los 2 milímetros. Esto es un hallazgo muy patológico. Esto lo que nos está traduciendo es que hay una pérdida extensísima de miocardio en esta paciente y además hay una inversión de la onda T de V1 a V3. Estos bajos voltajes generalizados tan llamativos pues se han asociado a una mutación particular, que es la mutación en el gen del fosfolamban, y que nos deben llamar la atención cuando los vemos en un electro convencional.
Otro electro aquí, tenemos un varón de 42 años que sufrió una muerte súbita cardíaca, tenía una disfunción ventricular severa y en este electro pues, vemos un ritmo sinusal normal, pues son 55 latidos por minuto, un PR normal. De nuevo nos vuelve a llamar la atención el bajo voltaje del QRS en derivaciones frontales, donde no alcanza los 5 milímetros, así como no es llamativo en frontales, que no cumplen los criterios de bajo voltaje. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es la aparición de ondas T negativas tanto en toda la cara lateral, en V5, en V6, en 1 y AVL. Este patrón electrocardiográfico se ha relacionado con las mutaciones en filamina C que suponen también un alto riesgo de arritmias y que se asocian con mucha fibrosis en el ventrículo izquierdo. Este electro también muestra un patrón que hay que reconocer y es que es un varón de 36 años en el que observamos varias alteraciones de la conducción combinadas. Pues si os fijáis está en ritmo sinusal a unos 100 latidos por minuto y lo primero que llama la atención es este PR tan prolongado que podéis ver aquí. El paciente tiene un PR de unos 260 milisegundos. Además es un QRS ancho que tiene una morfología compatible con bloqueo completo de rama derecha, RSR', ¿vale? Tiene más de 120 milisegundos y aparte el paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo que se observa aquí por la R predominante en 1 y AVL y S predominante en 2 y en 3, siendo la S en 3 mayor que S en 2, o sea, los criterios de hemibloqueo anterior izquierdo. O sea, un bloqueo bifascicular y un PR largo en un paciente tan jovencito, pues siempre nos debe hacer pensar en que puede haber una miocardiopatía de base subyacente. Y las conclusiones de todo esto es que es necesario reivindicar el valor del electrocardiograma en las miocardiopatías hereditarias por su accesibilidad y bajo coste. Resulta imprescindible realizar una lectura sistemática del electro y siempre en su contexto clínico, que el electro constituye la herramienta fundamental en el diagnóstico de las canalopatías y que en las diferentes miocardiopatías, pues en caso de la hipertrófica ofrece detalle de morfología, función y permite el diagnóstico diferencial con fenocopias y corazón de atleta, como ahora os contarán con mayor detalle. La miocardiopatía ritmogénica, los hallazgos electrocardiográficos constituyen criterios diagnósticos por sí mismos y en la miocardiopatía dilatada los hallazgos que encontramos son muy variados pero inespecíficos y lo que se está abriendo ahora mismo en este campo es la puerta a que haya a la correlación entre el electrocardiograma y el sustrato genético. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.